Este video va de peleadores de UFC respondiendo a la pregunta ¿quién gana entre Brandon Moreno y Alexandre Pantoja? Pelea que tendrá lugar en pocos días en el UFC 290 como evento coestelar. Este será un combate por el título del peso mosca. Son 15 los peleadores de UFC que estarán respondiendo a la pregunta, pero tranquilo que algunos solo dicen el nombre de su favorito, otros sí que dan algún breve análisis. Soy José y esto es Fans Combat. Empecemos con el top 5 de la división mosca Kai Kara-France. Me han preguntado esto varias veces hoy. Sí, es una gran pelea, es una pelea que tiene mucha historia, ¿sabes? Pantoja ha ganado 2 veces contra Moreno, pero siento que Moreno es diferente luchador desde la última vez que pelearon, y siento que tiene otro nivel de confianza desde que es campeón. Así que siento que eso podría ser un factor. Me inclinaré por eso, pero independientemente de quién creo que va a ganar, creo que será una gran pelea y genial para la división. No lo dijo directamente, pero Kai Kara-France piensa como la mayoría. Esta es una versión de Brandon Moreno muy diferente a la que Alexandre Pantoja le ganó 2 veces, una en el The Ultimate Fighter, por eso no cuenta en los récords oficiales, y la otra en el 2018, ya ambos dentro de UFC. Y piensa que Brandon es favorito. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Anthony Smith, peleador de las 185 libras, respondió: Pantoja tiene 2 victorias sobre él. Eso significa que Brandon Moreno va a estar aún más motivado y vendrá incluso más motivado. Después, Pantoja tiene el factor X de Moreno. Moreno ha hecho un gran trabajo mezclando su lucha con los golpes y siendo capaz de mantener a sus oponentes adivinando. No creas que tiene esa opción con Pantoja. Creo que su única opción es mantenerse fuera del suelo, lo que lo deja unidimensional en esta pelea, porque no puede disparar derribos que serían tontos. Así que creo que esta pelea está mucho más cerca de lo que la gente cree. Creo que hasta probablemente mucha gente lo descarta, a Pantoja. Voy a llamar a una sorpresa y decir, gana Pantoja. Drew Dober, peleador del peso ligero, respondió Brandon Moreno. Matt Frevola, peleador del peso ligero, Brandon Moreno. Alex Morono, peleador del peso welter, Moreno, hombre, siempre es divertido verlo, todavía es joven y sigue mejorando. Sé que está trabajando con el entrenador de forma segura, al menos en la última pelea. Asumo que probablemente lo estén haciendo de nuevo, pero no sé. Pero Pantoja es bueno, pero creo que es un poco mayor. Black Builder, peleador del peso pluma. Pantoja se ha visto bien, se ha visto realmente bien. Tengo a Moreno. A ver, ¿qué pasó? Brandon Royval, el top 4 de la división y que sus 2 últimas derrotas han sido frente a Brandon Moreno y a Pantoja, respectivamente, respondió: se lo daré a Pantoja, quiero decir que está 2-0. Otra vez, en este momento es como si no supiera, tal vez hay algo mental en marcha, tal vez no. Estoy seguro de que Moreno no ha mejorado nada desde entonces, pero estoy seguro de que Pantoja tiene 2 victorias. Recurrió al American Top Team y sabes, se ha estado preparando para esta pelea durante años. Así que sí, estoy seguro de que ha hecho algunos ajustes importantes y adiciones importantes a su juego y esas cosas también. Eso no me lo esperaba. Brandon Royval es posiblemente la única persona en el planeta que piensa que Brandon Moreno no ha mejorado nada desde el 2018. Porque es cierto, algunos le dan favoritismo a Pantoja, pero eso de que Brandon no ha mejorado nada, Brandon Royval es el único que lo ha dicho. Brian Kelleher, peleador del peso gallo. Moreno, sí, creo que Moreno. Está en un espacio diferente en su carrera ahora, ya sabes, siendo el campeón. Después de haber peleado, descifrar varias veces, lidiar con ese tipo, es una gran experiencia, ¿sabes? El evento de peleas por el título, así que yo me inclinaré por Moreno. No sé si habrá un final en esa pelea, creo que tal vez más hacia la decisión. Charles Johnson, peleador del peso mosca. Creo que Moreno lo toca y lo termina, voy con Moreno.
Cody Brundage, peleador de las 205 libras. Si me preguntaras hace 3 semanas, probablemente dijera que Pantoja con seguridad. Pero después de ver lo que hizo Izzy, no estoy seguro. Quiero decir, Pantoja necesitó volver y ver sus peleas más antiguas, solo porque siento que al menos con Izzy y Pereira, siento que Izzy tuvo muchos momentos en esas peleas para construir. Él estaba ganando la mayoría de esas peleas antes de que Pereira lo encontrara. Así que siento que en su mente estaba como, bueno, solo tengo que descubrir cómo superar el bache. No recuerdo exactamente, he visto las peleas de Moreno y Pantoja, pero no lo recuerdo. Creo que Moreno tiene demasiados momentos en esas peleas en las que realmente está del lado ganador. Así que siento que podría ser difícil superar eso. Así que voy a ponerme del lado de Pantoja. Eso no me lo esperaba. Cody Stamann, peleador del peso pluma. Moreno es genial, es un tipo difícil de vencer en este momento. Quiero decir, realmente él mejora cada pelea. Quiero decir, lo veo en el gimnasio. Atiende eventos y esas cosas, pero está en el gimnasio como si estuviera trabajando duro. Ha construido un muy buen equipo a su alrededor. Creo que Brandon Moreno es el tipo en este momento. Está en el gimnasio tanto como la mayoría de los muchachos en el campamento en este momento. Así que tiene hambre. Él sigue, él quiere, continuar con su reinado y realmente no veo a nadie golpeándolo en el corto plazo. Daniel Pineda, peleador del peso pluma. Bueno, ya sabes lo que dicen, cuando obtienes el cinturón te vuelves como 10 veces mejor. Y él lo ha demostrado, demostró que ha mejorado, así que voy a ir con él, con Moreno. Johnny Muñoz Jr., peleador del peso gallo, seguro que voy con mi amigo Brandon Moreno. Joseph Holmes, peleador del peso mediano, Moreno, el Assassin Baby todo el día. Nathan Levy, peleador del peso ligero, Brandon Moreno va a ganar ese combate. Como vieron, la gran mayoría de la comunidad de peleadores de la UFC le da el favoritismo a Brandon Moreno. Esto es una pequeña muestra, pero es realmente la tendencia general. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es Brandon Moreno su favorito para retener su título del peso mosca de UFC ante Alexandre Pantoja? Déjenme sus opiniones en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Y por mi parte estoy con la mayoría. Creo que Brandon es otro peleador muy diferente al que perdió con Pantoja las 2 veces anteriores. Brandon tenía apenas 20 años cuando perdió ese primer combate con el brasileño y ya pasaron más de 5 años desde la segunda derrota. Ese Brandon Moreno no estaba ni para formar parte del roster de UFC. Al menos eso pensó Dana White, que lo cortó. Brandon en estos momentos no solo ha mejorado, el mexicano es prácticamente otro peleador. En mi opinión, superior a Alexandre Pantoja. Ahora mismo es un campeón que está pensando en su legado y que sabe que perder con Pantoja sería un bache muy grande en su carrera. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por el apoyo.